Filipenses, por favor. Filipenses, vamos a ponernos de pie cuando ya encuentren ahí Filipenses y vamos a ir al capítulo 4. Vamos a leer en esta tarde Filipenses capítulo 4 del 14 al 23 y con este estudio de esta noche estamos terminando esta epístola a los Filipenses. Filipenses capítulo 4 versículo 14 al 23. Y queremos mandar un saludo nuevamente a los que nos están viendo por internet. Si nos pueden mandar un saludo de regreso. No los puedo saludar a todos, pero si pueden compartir sería de mucha bendición. Vamos a leer estos versículos de manera alternada. Filipenses 4 del 14 al 23. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta carta, esta epístola y lo que aquí al final encontramos, y te pedimos que nos ayudes a poder retomar lo que es el dar a la obra misionera. Ayúdanos a poder animarnos y estar otra vez con ese amor y con esa urgencia de poder hacer más, no solamente aquí mismo en nuestra propia ciudad, sino para poder llevar el Evangelio a otras ciudades, a otros estados, a otros países, y que podamos alcanzar a este mundo. Bendice estos siguientes minutos y ayúdanos, Señor, a aprender más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y en esta noche quiero centrarme en lo que la palabra de Dios nos habla aquí en esta epístola de Filipenses. Al cerrar esta carta, Pablo está haciendo un recordatorio y dando las gracias a esta iglesia que ha estado apoyando a la obra misionera. La primera cosa que quiero que veamos, número uno, es que hay que participar en la obra misionera. Es bueno participar en la obra misionera, pero hay que participar. No hay que dejar que otros participen, sino hay que decir: yo también quiero ser parte de la obra misionera. ¿Qué es la obra misionera? La obra misionera es simplemente el ver la gran necesidad que hay alrededor del mundo para que llegue el Evangelio, y que alguien tiene que ir y llevarles el Evangelio. Y si yo no puedo llevar el Evangelio, entonces podemos enviar a alguien para que llegue a esos lugares con el Evangelio. Pero para que llegue con el Evangelio tienen que tener un apoyo económico para poder llegar a esos lugares. Y Pablo estaba agradecido por ese apoyo económico que la iglesia de Filipos le estaba enviando a él una y otra vez. Número uno, entonces dice acá versículo 14: sin embargo, dice, bien hicisteis. Es bueno, en otras palabras,
es bueno. Pablo está diciendo, bien hicieron. Hay en ocasiones hacemos cosas que no convienen. Hoy en día se está dando mucho aquí en México, en Estados Unidos, en donde personas, algunas de ellas importantes, se enojan, escriben algo en redes sociales, en Twitter, en Facebook, quizás dicen una palabra ofensiva a un grupo de personas, una palabra ofensiva a cierta, entre comillas, raza de personas, a las mujeres, a los hombres, y entonces tienen que renunciar. La semana pasada renunció el que fue el fundador de las pizzas de Papa John's y dijo algo en el que hizo mal hizo haber dicho eso. Y a veces yo no estoy tan de acuerdo que necesariamente fue algo malo, pero porque se empieza a divulgar y se empieza a hacer viral, toda esa presión provoca que algo que quizás hace 5 o 10 años no hubiera sido tan malo, ahora ya lo es. Pero de todas maneras, mal hicieron. Hay que guardar y cuidar lo que decimos, hay que cuidar siempre lo que hacemos, hay que cuidar cómo nos comportamos en todo tiempo, porque no sabemos quién va a estar ahí a un lado y nos va a ver, y no solamente quién está ahí a un lado, pero tenemos a alguien que lo está viendo todo, amén. Entonces, Pablo dice, en este caso de ustedes apoyar a la obra misionera, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación, bien hicieron en enviar una ofrenda para que yo siga predicando el evangelio. ¿Y quién no, verdad? ¿Quién no dijera, si alguien viene y dice, pastor, aquí está, no sé, un reloj, un Apple Watch, pastor, aquí le quiero regalar un Apple Watch, mi cumpleaños se acerca, pero pastor, aquí está un Apple Watch, ¿qué le voy a decir yo? No le voy a decir, hermano, usted es un necio. No, le voy a decir, bien ha hecho. Le voy a dar mi bendición y voy a pedir y rogar más por usted más frecuentemente. Bueno, eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo dice, bien hicieron. 2 Corintios 8, versículo 4, 2 Corintios 8, 4, dice, retomando lo que dice aquí en el versículo 14 de Filipenses 4, bien hicieron en participar. Número 1, hay que participar en la obra misionera. No nos quedemos sin participar, no nos quedemos ahí al lado, afuera, sino hay que participar, hay que entrarle a la obra misionera, al dar a la obra misionera. 2 Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia de Corinto, ellos tenían el deseo de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es este servicio para los santos? Es la ofrenda misionera, es la promesa de fe. Y entonces Pablo estaba hablando y diciendo, nos pidieron con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio. Hermanos, es un privilegio el poder participar. No hay que quedarnos ahí en las gradas, hay que participar. La semana pasada estábamos ahí en el campamento y habían retas de voleibol, de fútbol, de futbolito. ¿Cómo se llama el futbolito de futbolito de mano? ¿Cómo se llama? Futbolito, de ping pong. A mí me gusta el voleibol y para mí es mejor estar participando que estar afuera solamente viendo. Sí me gusta ver, pero cuando a alguien le va a dar, casi le estoy yo dando ahí
en mi mente porque me gusta el voleibol, me gusta participar. Piense qué deporte le gusta, no sé. Pastor, las barajas, pues no importa, no. Pero tiene que ser, piense en qué es. Si hay un grupo de hermanos comiendo mole y usted está ahí nada más viendo, ¿no le gustaría participar? A mí sí, amén. Entonces, Pablo dice, hay que participar. Y dijo, bien hicieron en participar. Ustedes están participando, dice, conmigo en mi tribulación. Casi, Pablo diciendo, yo estoy pasando aún fuertes problemas al estar predicando la palabra de Dios. Dice él, azotes y náufrago y medio muerto. Pero ustedes que han estado mandando, no solamente es el dinero, pero ustedes están sosteniendo la cuerda y están participando conmigo en mi tribulación. Número 2, hay que ser los primeros. Hay que ser los primeros en dar a la obra misionera. Versículo 15, quédense en Filipenses 4:15, porque de ahí vamos a estar partiendo. Dice Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ustedes fueron los primeros que comenzaron a participar. Dice, al principio ustedes fueron los primeros. Ustedes fueron los primeros que se dieron cuenta de la importancia de participar en la obra misionera. Y en ocasiones es necesario ser los primeros. No en todo, pero yo creo que en lo espiritual tenemos que dar ese paso de fe y ser los primeros. Por ejemplo, en una iglesia nueva, qué bendición es ser de los hermanos fundadores, de los primeros hermanos que estuvimos ahí. Hace poco la iglesia de Puerta Abierta de Tijuana cumplieron 50 años y había 4 hermanas que fueron las primeras. En el principio de esa iglesia, ellas fueron las primeras que se comenzaron a reunir, y ahora después de 50 años, si es que en ese entonces tenían 20, 25, ahora tendrían 70, 75 años. Pero yo creo que ellas estaban bien felices y orgullosas de decir, fuimos las primeras. Hace años mi esposa y yo nos casamos allá en la iglesia del pastor David Cortés, el 26 de junio de 1999. Pastor, ¿cómo se acuerda? Porque aquí lo tengo anotado. No, me acuerdo muy bien. Pero unos días antes el pastor dijo, hermanos, ¿quién hay que pueda apoyar la obra y la construcción que estamos haciendo? Y nosotros participamos en la construcción con dinero. Y también escribimos ahí una nota que creo que después de 20 o 25 años, van 19, entonces como en 20 o 25 años van a abrir esa cápsula del tiempo para ver quién participó y fueron de los primeros. Y es bueno participar. En el mundo, en el ámbito económico, pudiéramos llamarle, hay compañías en donde se hacen públicas y necesitan el apoyo de inversionistas que crean en esas compañías. Una escuela en Estados Unidos, ellos decidieron invertir por ahí de los $15,000, $20,000 en una de estas compañías, creo que era Snapchat. Y esta compañía se hizo pública, esta escuela invirtió y ahora esta escuela no solamente ya no tenía esos 10, 15 mil dólares, ahora tenían 15 millones de dólares en 2, 3, 4 años, rápido. Yo le aseguro que estaban bien contentos de haber sido los primeros. Con el Bitcoin,
Hace años que estaba en $1, en $2, ahora cómo ha subido. Pero en el ámbito espiritual, Pablo dice, ustedes fueron al principio de la predicación, no había nadie más, pero ustedes fueron de los primeros, Número 2, hay que ser los primeros en dar a la obra misionera. Hay que animarnos, no esperar a que Dios bendiga a otros y esperar y ver, será cierto que Dios va a bendecir a otros. Decir, yo voy a participar y yo voy a ser de los primeros. Regresando a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. 2 de Corintios 8, 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La iglesia de Filipos estaba en la región de Macedonia. Y luego versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo dice, fueron las primeras iglesias de la región de Macedonia y Filipos, una de ellas, que fueron las primeras iglesias que participaron. Y como se dan cuenta, no eran iglesias que tenían todo el dinero del mundo, sino eran iglesias pobres y bien pobres, pero que dijeron, no vamos a esperar que aquellas iglesias de Jerusalén que sí tienen lana, y aquellas iglesias de allá, de aquel lado que sí tienen lana, ellas que den, no, nosotros vamos a empezar a dar y queremos ser de los primeros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición esta iglesia de Filipos! Número 3, hay que ser persistentes y constantes en dar a la obra misionera. No solamente hay que participar, no solamente hay que ser de los primeros, sino hay que ser constantes, persistentes. Ya que di ese paso de fe, darlo otra vez y darlo otra vez y darlo otra vez. Vean Filipenses capítulo 4, el siguiente versículo 16, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una, ¿y qué dice? Y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esta iglesia de Filipos era una iglesia muy pobre. Era una iglesia que estaba pasando problemas, pero que dijeron, vamos a dar, y vamos a dar una y otra vez y otra vez y otra vez. Las iglesias hoy en día de Venezuela están y siguen apoyando a misioneros. El año pasado estaba sentado a un lado de un pastor venezolano. Y el pastor venezolano me dijo, Pastor Muñoz, hemos estado ahorrando por años un dinero especial y hemos decidido darlo al hermano Javier en Nepal. Y le dije, pastor, ¿estás seguro? Dice, sí, pastor, estoy seguro. Y me dijo, aquí están $400. Y me dio $400. Hermanos, usted no sabe ni se imagina la cantidad de dinero que es $400 para ellos. Es una cantidad increíble. Hace 2-3 años que tuve la oportunidad de ir a Venezuela, $1 era equivalente a 700 bolívares. $1. Hoy en día, después de 2 o 3 años, $1 es equivalente a 3.5 millones de bolívares. Imagínense que nuestra moneda se devalúe tanto. Nos quejamos de que fue de 18 a 19, pero imagínense de 700 bolívares, $1 a 3.5 millones de bolívares. De tal manera que para poder juntar $400 cuando alguien
hace 2 o 3 años, alguien normalmente ganaba 25 a 30 mil bolívares al mes. Para poder reunir 3.5 millones de bolívares, o sea, un solo dólar, es muchísimo, es increíble. Pero estas iglesias de allá de Venezuela, en su profunda pobreza y en sus tribulaciones, porque a nadie le gustaría tener a un presidente como Maduro, amén, están pasando tribulación y están pasando extrema pobreza, aún así siguen dando a la obra misionera y están mandando misioneros. El pastor José Luis Fuentes, que estuvo aquí con nosotros, es una iglesia en donde están saliendo pastores y misioneros, pastores y misioneros, pastores y misioneros a Grecia, a Turquía, a otros lados. ¿Por qué? Porque hay un pastor que cree en la obra misionera y en alcanzar al mundo. Y si una iglesia tal como la del pastor José Luis Fuentes están enviando misioneros y dando a la obra misionera, que nosotros no podamos hacerlo, tenemos un ejemplo tremendo y tenemos una responsabilidad grande. De tal manera que cuando demos a la obra misionera, no solamente hay que darlo, pero hay que darlo una y otra vez, una y otra vez. Dice, versículo 16, me enviasteis una y otra vez. ¿Dónde estaba cuando le estaban enviando? Estaba en Tesalónica. La iglesia de Tesalónica fue, yo creo que después de la iglesia de Filipos, la segunda iglesia más importante que continuó dando a la obra misionera, porque yo creo que cuando Pablo estaba ahí en Tesalónica y llegaba Epafrodito y llegaban hermanos trayendo esa ofrenda misionera a Pablo, los de Tesalónica yo creo que decían, ¿y qué es eso? Es una ofrenda. ¿Y quién la manda? Allá la iglesia de Filipos. Pero aquella iglesia es una iglesia pobre, es un área pobre, no tienen dinero. Ahora estaban en la misma región. Tesalónica y Filipos están en la misma región de Macedonia. Pero yo me imagino que ellos empezaron a decir, y nosotros también podemos participar. Y Pablo decía, claro, ustedes también pueden participar. Y entonces también, al ver la iglesia de Tesalónica, lo que la iglesia de Filipos estaban haciendo, de dar una y otra vez, ellos terminaron por unirse a dar a la obra misionera. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 58, es un versículo conocido y dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Hay que ser constantes en el dar, y dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Un cristiano maduro es un cristiano constante. Amén. Es un cristiano que decide venir a la iglesia y es constante, está persistiendo, es constante. Decide dar a la obra misionera y es persistente y es constante, es persistente y es constante. Decide diezmar y es persistente y es constante, es persistente y es constante. No es que un día sí y un día no. Esta iglesia de Filipos era una iglesia que daba y volvía a dar y volvía a dar. Número 4, versículo 17. No es que busque dádivas, Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Número 4, hay fruto que permanece por dar a la obra misionera. Hay fruto que permanece por dar a la obra misionera. Si yo doy a la obra misionera, el misionero recibe esa ofrenda
y lo usa para comprar Biblias, para rentar un local, para llevar folletos, para organizar una escuelita bíblica de vacaciones, para predicar la palabra, para salir a tocar puertas. Y cada persona que ese misionero gana, no solamente es alguien que va a su cuenta personal, pero también ese misionero está ahí por causa de esas iglesias que están ayudando y aportando, dando su dinero a la obra misionera, de tal manera que también cuenta a nuestra cuenta cada persona que es salva en otro país. Y un día vamos a tener a chinitos paisanos míos que van a decirnos en el cielo: gracias por darte al Señor. Gracias por dar a la obra misionera. Gracias porque diste 5 pesos. Gracias porque diste 20 pesos. Gracias porque diste 300 pesos. Gracias porque diste 1000 pesos. Y por causa de apoyar a la obra misionera, vamos a tener fruto que permanece. Hay inversiones que no permanecen por mucho tiempo. La palabra de Dios dice que todo lo que tenemos acá un día se va a acabar, no va a permanecer, se va a corromper, se va a destruir, se va a acabar. Y no estoy diciendo que es malo tener cosas, pero simplemente hay que recordar que lo más importante es invertir en lo eterno, en lo que no vemos. En lo que no vemos es más importante invertir en eso que en lo que sí vemos. A lo mejor compramos un par de zapatos, no van a durar mucho tiempo, amén. Pero el dar a la obra misionera, ese es fruto que va a permanecer. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. No, vean lo que dice versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Hay quienes no llevan fruto. Pero luego dice, versículo 2, todo aquel que lleva fruto. Hay quienes no llevan fruto y hay quienes sí llevan fruto. Pero vean al final, para que lleve más fruto. Dios quiere que no seamos de los que no llevan fruto. Dios quiere que no seamos de los que llevan nada más algo de fruto, sino Dios quiere que seamos de los que llevan mucho fruto. Y fruto que permanece. Y el fruto que permanece son las almas que ganamos para Él. Entonces, la obra misionera, el dar a la obra misionera, número 4, es fruto que permanece. Número 4, hay fruto que permanece por dar a la obra misionera. Número 5, hay bendición personal al dar a la obra misionera. Regresen a Filipenses 4. Filipenses 4 en el versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Pablo está diciendo, estoy tan agradecido por lo que ustedes han enviado para mis necesidades, y esta es una bendición personal. Cuando damos a la obra misionera, estamos siendo de bendición al misionero, pero también estamos siendo de bendición a nosotros mismos. Vean lo que dice después de esto. Pablo ya dijo, gracias porque enviaron a Epafrodito,
y lo he recibido. Pero luego dice, olor fragante. Pablo dice, lo que ustedes han enviado delante de Dios es olor fragante, es sacrificio acepto y es algo que es agradable a Dios. ¿Para quién es también esa bendición? Para nosotros mismos. Porque Dios se agrada de que yo dé a la obra misionera, y tanto es bendecido el que recibe como el que da. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Regresando un poquito, dice versículo 15 en la última parte, en razón de dar y recibir. ¿Por qué está hablando de esto? ¿Por qué lo compara la obra misionera, el dar, la promesa de fe, el dar económicamente al misionero? ¿Por qué dice razón de dar y recibir? Porque si yo doy, Dios me dará más. Si yo doy, Dios me da más. Y si yo doy, Dios me da más. Así es como funciona. Entre más doy a la obra de Dios, entre más doy a la obra misionera, Dios me da más. Por eso es el principio de dar y recibir. No es, Señor, dame primero a mí, y ya que me hayas dado y me hayas hecho millonario, entonces sí, Señor, yo te voy a dar. No, es al revés. Es, Señor, voy a participar en la obra misionera. No tengo mucho, pero voy a ser fiel y voy a dar 100 a la semana o 50 a la semana, o lo que Dios ponga en su corazón, porque es lo que Dios ponga en nuestro corazón. Amén. Y entonces yo doy y digo, de ahora en adelante voy a dar mis 20 pesos cada semana, o 50 pesos cada semana, de acuerdo a sus posibilidades. Y entonces doy y recibo de parte de Dios. Número 5, hay bendición personal al dar al misionero, y hay bendición personal al dar para mí personalmente. Y número 6, hay una promesa particular para quien da a la obra misionera. Versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Es una promesa de parte de Dios. Pablo está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están dando a la obra misionera, y lo que Dios va a hacer es que Dios va a suplir todo lo que les haga falta a ustedes. ¡Qué bendición! Es una promesa muy particular, porque a veces nos gusta, y no hay nada de malo, nos gusta recitar este versículo y decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Sí, pero esta promesa es para específicamente a los que están dando para la obra misionera. Dios me bendice y Dios me da y Dios escucha nuestras oraciones, pero cuando damos a la obra misionera es un olor fragante para Dios. Dios dice, wow, este cristiano huele rico. Y luego dice Dios, este cristiano me agrada, este cristiano es un sacrificio acepto lo que él está haciendo, voy a suplir sus necesidades. Y yo creo que Dios es un Dios que en sus riquezas no le hace falta nada. Él no necesita de nosotros, de nuestro dinero, de nuestra inteligencia, de nada de nosotros. Pero Dios nos da ese privilegio y esa oportunidad para participar en la obra misionera. Y entonces cuando nosotros lo hacemos, Dios nos bendice. Recuerdo muchísimo cuando yo estaba saliendo y dejando el instituto bíblico, y cuando yo llegué al instituto allá en Oklahoma, recuerdo comenzando a dar, y yo ya a mis 15, 16 años, yo ya estaba dando mi promesa de fe, y a los
18 años que llegué al instituto, continué dando ahí durante el instituto y en mi segundo año y en mi tercer año, y cada vez iba yo aumentando y dando más y dando más y dando más. Y terminando el instituto, salí de ahí, me subí a un carro que me prestaron, puse todas mis cosas, manejé de Oklahoma a San Antonio, Texas, 8 horas. Pero como media hora después paré, eché gasolina. Me acuerdo que le eché $8 al carro de gasolina, lo llené. Era un Jetta color moradito, no morado, era vino, color vino, y le eché gasolina y me puse a pensar, Dios proveyó todo, aún este carro, para llevar mis cosas, dejarlas ahí en la casa de Trini y después pasar por ellas. Y recuerdo, wow, qué tremendo. Y lo que Dios me dijo en ese momento, no en una voz audible, pero yo siento que lo que Dios me estaba diciendo, mira, tú diste a la obra misionera, fuiste fiel en dar a la obra misionera, y por eso yo tuve cuidado de ti y no te faltó nada. Y wow, eso fue increíble. Yo me puse a llorar desde ahí hasta casi media hora antes de llegar a San Antonio. Fue el tiempo, yo creo, que más he llorado. Si los que iban ahí rebasando me veían ahí llorando y las lágrimas y el carro se iba llenando de agua, ¿verdad? Era porque yo estaba tan agradecido con Dios, porque sabía que yo, al dar a la obra misionera, Dios había tenido cuidado de mí. Y esta iglesia de Filipos así fue. Dieron a la obra misionera y Dios les bendijo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque podemos participar en la obra misionera. Y ayúdanos, Señor, a ser persistentes y constantes, a darnos cuenta que hay bendición, a darnos cuenta que hay fruto que permanece, almas salvas que van a ser fruto a nuestra cuenta. Y gracias, Señor, porque podemos nosotros ser parte del evangelismo mundial y poder alcanzar a muchos otros que no podemos nosotros llegar ni alcanzar. Ayúdanos como iglesia a retomar y a acordarnos lo importante que es dar a la obra misionera. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, yo quiero participar. Dios me ha hablado, yo quiero dar a la obra misionera, y yo quiero que Dios me use para poder ser de bendición. Y Dios me ha hablado a través de este estudio, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios. Alguien más que diga: pastor, yo quiero participar o seguir dando y poder ser usado por Dios para que gente pueda ser salva. Qué importante que podamos nosotros enviar misioneros